de la presentación de hoy. Yo creo que hoy vamos a hacer un poco de charlas de prevención. Tal vez hoy día hubiera sido a la inversa en relación al día de ayer. Podríamos haber comenzado con el síndrome metabólico y la intervención de ejercicio y nutrición antes de la fisiopatología y epidemiología de la diabetes, pero vamos a tratar de enfocar de diferente manera y dar algunos aspectos importantes cuando nosotros tenemos al paciente en el consultorio y qué es lo relevante sobre el síndrome metabólico en la intervención de nuestros pacientes cuando hablamos de prevención y diabetes. Quiero ver si puedo. Ahora sí, ¿se ve mi pantalla completa? Sí, doctor. Adelante, por Ok. favor. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, creo que se ve claro que la balanza está inclinada hacia los problemas de salud relacionados con la diabetes, la obesidad, el riesgo cardiovascular, la hipertensión, el infarto, el accidente vascular cerebral. Y estamos tratando de hacer una intervención, ya sea preventiva con el ejercicio, nuevos métodos de alimentación, pero la tecnología, la pandemia, el COVID, obviamente juegan en contra de nosotros porque obviamente impiden que podamos ejercer nuestras actividades de forma regular, como ahora que estamos teniendo que dar esta charla a través de la vía virtual. Entonces, el síndrome metabólico existe desde aproximadamente 1920, los estudios de Marañón, que han identificado la relación de la hipertensión, la hiperglicemia, en ese entonces la hiperuricemia, con el riesgo cardiovascular. Y posteriormente se añadió ahí, en 1988, el síndrome X por Riven, que añadió a esta triada la elevación de los triglicéridos, el déficit de HDL y la resistencia a la insulina. Si nosotros revisamos en la literatura, podemos encontrar otros nombres para el síndrome metabólico, como el síndrome de insulinoresistencia o de resistencia a la insulina, el síndrome cardiometabólico, el síndrome plurimetabólico, el síndrome de Cushing incompleto, pero obviamente no hay una definición y un nombre claro y definitivo para el síndrome metabólico. Es más, no es un síndrome, porque el síndrome se define como signos y síntomas que determinan o que caracterizan una enfermedad, pero el síndrome metabólico no lleva signos y síntomas específicamente. Entonces, resumiendo un poco toda la literatura y todo lo que se ha visto, he tratado de resumir un poco y dar una definición un poco más amplia. Entonces, acá vemos que el síndrome metabólico se puede considerar un proceso fisiopatológico crónico, además que es un proceso, es progresivo, se asocia a factores bioquímicos, a factores clínicos, predispone a la enfermedad cardiovascular, a la diabetes mellitus tipo 2, altamente ligado a la obesidad visceral y que tiene como base principalmente la insulinoresistencia. Entonces, al identificar este proceso, al denominar el síndrome metabólico, al tomarlo como el approach a nuestros pacientes, podemos identificar 5 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes, 2 veces mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular y se ha visto que aumenta el riesgo de 2 a 4 veces de desarrollar un accidente vascular cerebral y de 3 a 4 veces de desarrollar un infarto agudo de miocardio. Entonces, como ven en esta tabla, ya viendo las características que diferentes grupos de estudios han tratado de definir al síndrome metabólico, se ve una tabla súper amplia con varios criterios. Nosotros vemos desde Riven en la izquierda, en esta tabla de la izquierda, Riven ha utilizado la resistencia a la insulina, la glicemia en ayuno, el hiperinsulinismo, los triglicéridos, el HDL, la hipertensión. Eh, Después vienen las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Internacional de Diabetes, de la ATP3, de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, del Grupo Europeo
Europeo de Estudio de la Insulina Resistencia, donde más o menos no vamos a hablar específicamente de todos, pero hemos tratado aquí de definir, vamos a hablar de diferentes tablas, voy a repetir las tablas, voy a repetir diferentes criterios y voy a tratar de resumir al final lo que ha pasado durante el tiempo y cómo podemos tratar de usar todos los parámetros y clasificar a nuestro paciente de la mejor manera. Porque los estudios en síndrome metabólico, infelizmente, han sido realizados con los diferentes criterios como pueden ver en la tabla. Entonces, de repente yo tengo una prevalencia de síndrome metabólico con los criterios del OMS y ese mismo grupo de estudio puede diferir con los criterios de la IDF o con los criterios del ATP3 y entonces vamos a tener diferentes prevalencia, diferente porcentaje, diferentes resultados. Entonces las recomendaciones cuando se hacen estudios sobre síndrome metabólico nos dicen que podemos por lo menos usar dos guías, ¿no es cierto? Podemos usar de repente IDF y la guía del grupo de estudio de resistencia a la insulina o, por ejemplo, utilizar los criterios ATP3 con los criterios de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Entonces, un ejemplo que marqué acá de la IDF, por ejemplo, que utiliza para dar el diagnóstico del síndrome metabólico es la glicemia en ayuno mayor a 100, utiliza los niveles de triglicéridos por encima de 150, el HDL por debajo de 50 en la mujer, por debajo de 40 en el varón, utiliza una hipertensión o presión arterial mayor a 130,85, utiliza el perímetro abdominal o la circunferencia abdominal de acuerdo a las características de cada población, que eso vamos a hablar un poquito más adelante, y para dar el diagnóstico nos indica que debemos encontrar obesidad central más todos de los criterios que podemos ver arriba. Y como ustedes pueden ver, la OMS usa otros criterios. De repente utiliza una presión un poco más alta de 140,90, utiliza el perímetro abdominal en el varón de 90 y en la mujer de 85 y asocia acá la microalbuminuria. Como diferencia también utiliza la glicemia en ayuno mayor a 110. Para dar el diagnóstico ellos indican dos criterios más resistencia a la insulina. Si nos vamos, por ejemplo, al grupo de estudio de la resistencia a la insulina, ellos hablan, por ejemplo, de la presencia de acantosis nigricans, que es un dato indirecto de resistencia a la insulina, utilizan glicemia mayor a 110, utilizan triglicéridos mayor a 178 y varían en algunos de los aspectos, como decíamos antes, y para dar el diagnóstico, dos criterios más resistencia a la insulina. Como pueden darse cuenta, todas las guías tienen diferentes formas de criterios para dar el diagnóstico de síndrome metabólico. La Asociación Americana de Endocrinos Clínicos deja a criterio del médico la definición si uno encuentra un dato, dos o tres parámetros para dar el diagnóstico. O sea que ahí está la amplitud y la dificultad para hacer estudios y definir en todas las poblaciones. Entonces ahí ha habido mucha discusión, ha habido grupos de consensos y actualmente todavía sigue en divergencia en muchas reuniones y congresos sobre cuál es la definición clara del síndrome metabólico. Aquí, por ejemplo, podemos ver los criterios IDF que se han publicado para los niños y adolescentes, donde utilizan percentiles de cintura abdominal. Ellos usan percentiles de cintura mayor a 90, de acuerdo a edades, ¿no es cierto? De 6 a 10, de 10 a 16, mayor de 16, y así van haciendo los criterios para dar el diagnóstico de síndrome metabólico. Se ha visto, por ejemplo, al tratar de unificar, y los que llegan a tener criterios más parejos son el ATP3, la OMS, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos y la IDF, donde casi todos van a tener una correlación en aseverar que triglicéridos mayor a 150, HDL menor a 40 en el varón, menor a 50 en la mujer, presión arterial mayor a 130/85, solo insulinoresistencia maneja la OMS, la glicemia mayor a 100, todos manejan ese parámetro, menos la OMS, la glucosa a las 2 horas post carga
solo maneja la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, el índice de masa corporal elevado, que la OMS maneja más de 27,5, y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, y la microalbuminuria ha sido incluida por la OMS, que es la única guía que usa la microalbuminuria. Entonces, con todas estas divergencias, en el 2012 se hizo una reunión con todos los representantes y se ha tratado de unificar los criterios. Y ahí ha salido el Harmonizing the Metabolic Syndrome, que es esta guía o estos parámetros de unificación, donde se ha incrementado la obesidad abdominal con la circunferencia abdominal, donde ellos han definido que debe ser la circunferencia abdominal específica para cada población y para cada país. Y los otros criterios se mantienen igual: triglicéridos, HDL, presión arterial, alteración de la glicemia, y el diagnóstico tiene que ser con la presencia de 3 de los 5 componentes propuestos. Y a partir de este Harmonizing the Metabolic Syndrome, la Asociación Latinoamericana de Diabetes ha dado sus criterios. Y entonces ellos han definido que el perímetro de cintura debe ser más de 94 para los hombres, más de 88 para las mujeres, con triglicéridos mayores a 150, o si el paciente está utilizando algún tratamiento hipolipemiante específico, el HDL bajo de menos 40 para los hombres, menos de 50 para las mujeres, o en tratamiento específico, la presión arterial mayor de 130/85, o con algún antihipertensivo, alteraciones en la regulación de la glucosa, con una glicemia anormal en ayunas, intolerancia a la glucosa o diabetes definida. Y para dar el diagnóstico tenemos que tener la obesidad abdominal más 2 de los 4 criterios anteriores. Entonces, con estos parámetros que han surgido, tratamos más o menos de dar el criterio. Yo creo que eso sería lo que podemos usar en Latinoamérica para tratar de estandarizar si vamos a hacer algún tipo de evaluación en gran número, en gran escala, no sé, en un centro médico o una escuela o algún centro de trabajo. Podemos usar estos criterios para tener una respuesta o un respaldo en los resultados. Así como datos así rápidos y relevantes, la prevalencia en México del síndrome metabólico llega casi al 50% de todos los adultos. Los últimos estudios en Colombia reflejan que el 35% de la población adulta tiene síndrome metabólico. A nivel mundial se habla que hasta un cuarto de la población total tiene síndrome metabólico. Pero como ustedes ven que los criterios oscilan, tiene que ver con la etnia, tiene que ver con la raza, tiene que ver con muchos factores, con qué criterios se han utilizado para hacer el diagnóstico. Puede llegar entre un 10 y algunos estudios se reflejan hasta un 84% de prevalencia según la población. Entonces, en España se hizo un estudio donde se ha relacionado el ajuste por sexo por cuartiles de obesidad abdominal, y se ha visto que por mayor grado de obesidad, así podemos hablar de grado 1, 2, 3 o 4 de obesidad, la prevalencia de síndrome metabólico va en ascenso. Obesidad 2, 16%, 46.4%, llegando hasta un 65%. Entonces nosotros tenemos una topografía del paciente con síndrome metabólico, el cual es un paciente con altos niveles de triglicéridos y ácidos grasos libres, donde podemos ver que el paciente predominantemente tiene grasa intramuscular, grasa subcutánea, grasa intraabdominal e intrahepática. Todo esto va a darnos ese factor y ese criterio donde ya sabemos que la grasa ya es un órgano endocrino, donde va a actuar con una lipotoxicidad, con un aumento de la lipólisis y movilización de ácidos grasos libres, los cuales van a dar una mayor oxidación de ácidos grasos, disminuyendo la captación de glucosa, moviendo la gluconeogénesis, disminuyendo la secreción de insulina y obviamente llevando a la hiperglicemia. De una forma general, nosotros podemos hablar que existen entonces factores genéticos, factores ambientales, la dieta hipercalórica y el sedentarismo que llevan a la obesidad y la expresión de la resistencia a la insulina, obviamente llevando a un proceso inflamatorio leve pero crónico, lo que va a asociarse a la disfunción endotelial y a todos los parámetros ya vistos en la fisiopatología el día de ayer, que llega a la diabetes. De una forma más esquemática, entonces podemos ver otra vez
factores genéticos, obesidad central, factores ambientales, insulinoresistencia, hiperinsulinemia, la intolerancia a la glucosa, hipertensión, dislipidemia, disfunción endotelial, estado protrombótico, estado proinflamatorio, enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. Entonces, nosotros como anormalidades metabólicas asociadas y funcionales a la insulinoresistencia, a la hiperinsulinemia, además tenemos, si vamos a ir por grupos, a nivel de la glucosa tenemos alteraciones como la glicemia alterada o la intolerancia. A nivel de ácido úrico tenemos aumento de la concentración plasmática de ácido úrico y disminución del aclaramiento renal. A nivel de los lípidos tenemos hipertrigliceridemia, disminución de HDL, disminución aumento de las partículas más bien de LDL, una lipemia postprandial. Hablamos de la dislipidemia heterogénica. A nivel hemodinámico vamos a tener un aumento de la actividad nerviosa simpática, una mayor retención y reabsorción renal de sodio, lo que va a llevar a un aumento de la presión arterial. A nivel hemostático va a haber el estado de aumento del inhibidor del activador del plasminógeno 1 como aumento del fibrinógeno. Y a nivel del sistema reproductor podemos ver la expresión del síndrome de ovario poliquístico. Y por último, obviamente, tenemos la disfunción endotelial con un aumento de la adhesión de mononucleares, la oxidación de los macrófagos, tenemos todo el proceso aterosclerótico, un aumento de la concentración plasmática de moléculas de adhesión, aumento de la concentración de metilarginina simétrica y una disminución de la vasodilatación dependiente del endotelio. Entonces, como hablábamos, aquí el síndrome metabólico en el estado de prevención de nuestros pacientes, la diabetes es la punta del iceberg. Nosotros estamos interviniendo en el síndrome metabólico en todo el proceso inicial de expresión de los genes, donde hablamos de resistencia a la insulina, alteraciones dislipidémicas, obesidad, sobrepeso, aterogénesis, y obviamente esto va en progreso hasta llegar a la diabetes y las complicaciones macro y microangiopáticas. Es importante a veces discutir porque si nosotros vamos a hacer un tratamiento específico de todos los factores independientes del síndrome metabólico, ya sea un tratamiento de la hipertensión, tratamiento de la dislipidemia, tratamiento de la hiperuricemia, tratamiento de la obesidad, tratamiento de la diabetes, vamos a lograr un éxito si logramos las metas y reducimos el riesgo cardiovascular. Pero si tenemos una visión global del paciente y consideramos el síndrome metabólico desde el inicio, desde el diagnóstico, se ha visto que hay una prevalencia de enfermedad cardiovascular cuando nosotros tenemos un approach del paciente. Entonces se ve, por ejemplo, que un paciente sin síndrome metabólico, sin diabetes, tiene una menor prevalencia de enfermedad cardiovascular, de un 8,7%. Si el paciente no tiene diabetes, pero tiene síndrome metabólico, la prevalencia puede llegar hasta un 14%. Si el paciente ya tiene diabetes, pero no tiene síndrome metabólico, miren, 7,5. Pero si nosotros vemos al paciente diabético y definimos el síndrome metabólico, podemos definir el riesgo cardiovascular hasta un 20%. Entonces, en la clínica, en la consulta, nosotros podemos a veces no tener tiempo de hacer las escalas de riesgo de Framingham, etcétera, etcétera, para ver el riesgo cardiovascular a lo largo del tiempo. Y podemos más bien definir si el paciente tiene un síndrome metabólico. Más sencillo es ver una glicemia, un perímetro abdominal, una presión arterial, y con eso definir si el paciente tiene un riesgo o no. Entonces, normalmente en estos cuadros, la mayor intervención que vamos a hacer es en prevención. Y obviamente la doctora Escalera, que viene después de mí, va a hablar de la intervención en el estilo de vida y en los estudios que no son dirigidos al síndrome metabólico, pero son dirigidos a la prevención de diabetes. Han determinado que la alimentación y el ejercicio van a reducir el riesgo de diabetes a lo largo del tiempo en 4, 3, 2 años, hasta en 58% de los pacientes. El principal factor asociado a la disminución del riesgo de diabetes es la pérdida de peso. Entonces, como prevención de síndrome metabólico, que va a llevar a la prevención de la diabetes, prevención de enfermedad cardiovascular
está la eliminación del alcohol con una ingesta del tabaquismo, perdón, y una ingesta moderada de alcohol. Inculcar al paciente la alimentación saludable, la reducción progresiva de peso corporal y la actividad física. Como conceptos destacables que podemos ver acá es que el síndrome metabólico es una forma práctica de abordar el riesgo cardiovascular y prevenir diabetes tipo 2, así como podemos utilizarlo en el seguimiento y en el control del paciente. Aunque la fisiopatología sigue en discusión, la obesidad y la insulinoresistencia parecen ser los pilares base para su desarrollo. Y la intervención precoz con la alimentación balanceada y el ejercicio son la clave del tratamiento. Nosotros tenemos que inculcar a nuestros niños y a los colegios y a los programas educacionales, al ministerio, una mayor carga horaria de ejercicio escolar, que esa va a ser la prevención porque va a dar una impronta en los niños para que ellos sigan con esa actividad física que va a mantener esa regulación de la insulinoresistencia, va a cambiar la expresión genética de insulinoresistencia y va a ser en el futuro la prevención para el desarrollo de diabetes, obesidad y todas las complicaciones. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias por compartir todo este conocimiento con todos los asistentes. Continuando con el módulo de esta noche, invitamos a nuestra siguiente panelista, por favor, y a Lorena Ferrer para presentarla. Buenas noches, damos la bienvenida a la doctora María Lourdes Escalera Rivero, médico internista, especialista en especialidades médicas, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Interna, miembro de SOLAMI, miembro del Foro Internacional de Medicina Interna, miembro de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, miembro de ALAD, miembro de ASOBAD y miembro honorario de la Sociedad Medicina Interna de Ecuador. Bienvenida, doctora Escalera. Puede comenzar, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Antes que nada, agradecer al doctor Jorge Saldaña por la oportunidad de poder compartir esto con ustedes y agradecerles mucho a ustedes por la plataforma para que podamos realizar este tipo de capacitaciones que ahora son parte de la formación académica y de las capacitaciones a diario que tenemos. Muy buenas noches también al doctor Rodrigo Espinosa, que ya inició la presentación. Voy a compartir pantalla, por favor. Entonces, si me avisa, si ya la tiene. ¿Sí? Sí, doctora, se ve perfecta, gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar entonces un poco de lo que es el ejercicio y la diabetes, así como estoy iniciando con la palabra ejercicio y diabetes, porque lo vamos a ver por qué este término se pone así. Siempre hemos pensado y hemos sabido, y no ha sido necesario estudiar medicina para que tengamos la frase en la mente de decir mente sana en cuerpo sano. Esto viene desde el siglo X por Juvenal, quien hablaba, y esta frase pues es aplicada a nivel mundial, ¿no? No solamente en la parte deportiva, sino en toda la parte, sobre todo de la ciencia y de la medicina que nosotros tenemos. Han debido de ver ustedes ya estas diapositivas en días anteriores, pero lo que les quiero mostrar es cómo se hacen las proyecciones para el 2035 en la cantidad de aumento de casos que se van a producir de diabetes en lo que nos corresponde a nosotros. Somos los anaranjados en América Central y América del Sur. Y fíjense que vamos a llegar a un 60%. Esto estaba proyectado antes de que veamos la pandemia, que estamos yendo ya al segundo año, lo que nos daría tal vez una lectura diferente en la actualidad de ver que esto ha subido, que nos preocupa. ¿Qué nos preocupa? Nosotros tenemos este mundo, en estos momentos estamos todos angustiados, estamos en casa muchos, tenemos mucha gente en casa de diferentes edades,
hay una reducción notable de lo que es el ejercicio físico, de lo que antes uno podía hacer o simplemente de poder transitar libremente y tener algo de actividad. Y esto se convierte en lo que ven ustedes la pantalla del lado derecho y del izquierdo, entre lo que es la obesidad y la desnutrición. Son las dos caras de la moneda que vemos en el mundo. Esto no es nuevo. Sin embargo, la balanza se está inclinando hacia el lado izquierdo y está empezando a edades tempranas, que es lo que más está preocupando. Y esto nos está trayendo no solamente la pandemia del COVID, sino la sindemia de la unión de las enfermedades crónicas que estamos viendo, como la obesidad, la diabetes, el COVID, la hipertensión, que se van juntando. La unión de todas estas afectaciones que han sido proyectadas en el mundo. 775 millones de personas en el mundo son obesas. Este es un dato que tiene 4 a 5 años de antigüedad. Estamos esperando los datos actuales. Las consecuencias de esto no solamente vienen cuando uno es obeso, sino cuando uno ya tiene sobrepeso. El índice de masa corporal es el que está detectando que una persona ya entra en una zona de riesgo. Y además se asocia con múltiples patologías que estamos viendo y que en el momento decimos, ¿por qué hay tanto cáncer? En realidad tal vez no los hemos diagnosticado, no les hemos puesto atención, ¿qué está pasando? Sin embargo, vemos que si la población tiene sobrepeso, miren ustedes la cantidad de patologías cancerígenas que se relacionan solamente con el sobrepeso. Los datos mundiales nos dicen la proyección de aquí a, nosotros estamos en el 2021, esta es una proyección un poco más corta al 2040, sin tomar en cuenta la pandemia. Esto lo más probable es que cambie, donde nos decían que 1 de cada 10 adultos tendrá diabetes en el tiempo. ¿Y qué es lo que más nos está preocupando? Que una persona muere de diabetes cada 6 segundos y esto ha sido definido el 2015. 675 billones de dinero se gasta en diabetes cada año. Es el 12% del gasto global en salud que se utiliza para contrarrestar la diabetes. Y 3/4 personas con diabetes viven en países de ingresos bajos y medianos, aunque los países que más afectación tienen en relación a sobrepeso y obesidad son los de mayores ingresos. Hay algo que tal vez no estamos viendo. Y esto para ponernos en el contexto actual, miren ustedes la prevalencia que existe del problema de la diabetes en relación al COVID y la mortalidad que se produce en estos pacientes. La mayoría de los pacientes que están falleciendo tienen o han tenido muchos problemas en el manejo de la glucemia en el momento de la complicación del cuadro infeccioso. Entonces, ya en estudios que se han hecho, y son muy tempranos, si ustedes se fijan la fecha, febrero 2020, la diabetes llegaba cerca al 8% en los reportes que tuvieron que hacer de la revisión de los casos clínicos que se presentaban en la pandemia en China, mostrándonos que era una de las segundas causas de mortalidad en los pacientes con factores de riesgo durante la pandemia. Es así que nos preocupa mucho lo que llamamos inactividad física. Este no es un problema solo de Bolivia, es un problema mundial que se convierte en un problema de salud pública. Los estudios nos han mostrado que el 60% de la población mundial no realiza actividad física. Y esto está registrado mucho antes de la pandemia. Entonces hay un tiempo de ocio muy grande, hay un comportamiento sedentario importante y este es parte de la actividad laboral e incluso doméstica, lo que nos está convirtiendo en personas pasivas y nos está incrementando el problema metabólico a nivel mundial. Uno de los factores que ha determinado esto es la urbanización, la superpoblación, el aumento de la pobreza, el aumento de la criminalidad,
la gran densidad del tráfico, la mala calidad del aire, la inexistencia de espacios físicos como los parques o la seguridad o la acera o las instalaciones deportivas y recreativas, sobre todo en lo que nosotros podemos ver. En este tiempo no hemos tenido un sitio donde podamos ir a hacer por lo menos algo de ejercicio físico. ¿Sí? Por consiguiente, las enfermedades que corresponden al grupo de enfermedades no transmisibles están pues asociadas mucho a la inactividad física en la mayoría del mundo. Fíjense este cuadro, cómo nos muestra a nivel mundial qué población es más inactiva y qué población es más activa. Kuwait, 67% de su población son inactivos. Sin embargo, son mucho más activos en Uganda en un 5.5% de inactividad, ¿no? Hay una diferencia abismal en estos dos. Y lo que nos muestra el grupo de los adultos inactivos, más del 60% de la población está en la parte latinoamericana y en parte de Kuwait. Algo que debe de llamarnos la atención. ¿Qué está pasando en este grupo de inactividad? En América Latina esto va a corresponder a una inactividad mayor en Uruguay con el 22%, seguida de Chile al 26% y Ecuador al 27%. Sin embargo, si nosotros vemos un poquito más abajo, como veíamos en el mapa, Brasil tiene un 47% de inactividad en su población. No tenemos actividad física. Y entonces, a nivel mundial, se ve que hay una insuficiente actividad física y se hace una revisión de la información entre el 2001 y el 2016, encontrándose 168 países incluidos con más de 1.9 millones de personas que han participado en el estudio, y en ese periodo se observa que el 28.5% tiene actividad insuficiente estable, es decir, en forma constante. Los niveles más altos se presentan en las mujeres que están en América Latina y el Caribe, que nos corresponde a nosotros ingresar en esto. Y los niveles más bajos, más del doble, en los países de ingresos altos. ¿Sí? La actividad insuficiente ha aumentado en los países de altos ingresos con el tiempo. Miren cómo ha cambiado. Entonces, si las tendencias actuales están continuando, el objetivo global también va a cambiar sobre la actividad física, y así la proyección de aquí a 4 años, estamos viendo una reducción relativa del 10% que deberíamos de tener en mover a esa población. No lo vamos a lograr cumplir, va a ser insuficiente. Y las políticas para fomentar o mejorar la actividad deberíamos de priorizar y deberíamos de darla con suma urgencia por todo lo que estamos viendo en el contexto también de la pandemia que estamos viendo. Esto, miren ustedes esto, es más fácil. Más fácil es cambiar tu estilo de vida, o es más fácil irte por un medicamento que te baje de peso o una cirugía que te reduzca de peso y que te ayude a controlar el problema metabólico. Y estamos en estas líneas. ¿A cuál línea perteneces? ¿Cuál es el cambio que vas a hacer? ¿Qué está pasando con este problema? No es solamente de personas mayores, que decíamos los obesos tipo 2, son los diabéticos gorditos. Ahora tenemos pacientes diabéticos obesos tipo 2 en personas más jóvenes, que son niños y son adolescentes. Los tenemos delante de nosotros. Los tenemos cuando salimos del trabajo al trabajo y los encontramos siempre en una posición cómoda sin hacer absolutamente nada. Al principio habíamos pensado en que podríamos cambiar esto, pero ha sido difícil. Y entonces, ya han visto estos estudios, yo lo he resumido un poquito más en la presentación, y si se dan cuenta, he resaltado dos estudios de intervención que se han hecho para evitar o reducir el riesgo de desarrollar diabetes, simplemente utilizando el cambio del estilo de vida y quitarnos la inactividad física. El Diabetes Prevention
Program de 58, ha reducido en un 58% el riesgo de desarrollar diabetes en un tiempo menor de 2.8 años, menor a 3 años. El DPS también en un tiempo menor a 3 años. Entonces, esto nos muestra que podría haber un cambio en lo que es la diabetes. Sí, si bien se ha hecho para ver pacientes que tenían alteración en la glucemia o pacientes que ya tenían hiperglicemia en ayunas, pues se puede aplicar también a las personas con diabetes para ir mejorando. Y miren cómo en el grupo del DPP, el grupo de cambio del estilo de vida fue superior en la reducción del riesgo relativo de un 58% en relación al grupo del mismo estudio del uso de metformina. Entonces, nos muestra una evidencia importante. Estamos viviendo entonces un momento también en los deportistas que aparentemente ellos iban a mantener e iban a estar en un momento que podían manejar desde el domicilio, desde el confinamiento, el ejercicio físico. Pero no, 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 no. No estamos lejos, ellos no están lejos de llegar a tener y desarrollar una obesidad y de perder su masa muscular por la desadaptación que se tiene por la falta del ejercicio físico que se ha producido. Y las alteraciones son a todo nivel. Si nosotros vemos y nos damos cuenta, para que podamos realizar un ejercicio físico, tenemos que tener pues el ingreso de grasas, de hidratos de carbono, de sustratos que puedan responder a las necesidades que requiera el músculo esquelético. Pero esto que vamos a ingresar por la dieta no entra directamente al músculo, sino esto es para mantener niveles adecuados de adenosín trifosfato, que es el ATP, y a través de esto se va a usar por las células del organismo, lo que va a posibilitar la variación en la longitud del sarcómero del miocito y va a permitir que se desarrolle un aumento de tensión por el músculo que va a producir el movimiento. Entonces, los sistemas, el músculo en realidad se va a mover y al que más vamos a ir a trabajar con esto, que vamos a ingerir y vamos a lograr tener una actividad, es el músculo esquelético, que va a ir buscando fuentes energéticas para la utilización y poder hacer el movimiento. Ustedes han visto aquí ya las alteraciones cardiorrespiratorias, las alteraciones osteoarticulares que se produce cuando hay esa alteración del ejercicio. La falta de actividad física no solamente va a alterar la parte que hemos visto, sino también la alteración del sistema inmune. Una parte importante que se busca con el realizar la actividad física es poder modificar el peso. Los pacientes diabéticos tipo 2 se caracterizan siempre por tener obesidad o mínimamente sobrepeso. Y lo que nos importa es que con el tiempo ese peso no aumente. ¿Va a costar reducir? Sí. ¿Va a tomar su tiempo? Claro que sí, porque nadie ha subido de peso de la noche a la mañana. Por lo tanto, debemos de programar y debemos de hacer una receta del ejercicio para tener una respuesta en lo que más nos interesa. En el paciente tipo 2, lo más importante será evitar que ese su peso continúe subiendo. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros y aprender es tener un conocimiento sobre la actividad física. ¿Será que la actividad física es decir, sabe qué? Salga y camine 30 minutos. Después de caminar los 30 minutos, usted regresa a la casa y ya está. En la revisión que he hecho, wow, he dicho, no son 30 minutos. Si uno quiere tener actividad física, tiene que nacerle ese gusto y ese agrado. Recordemos que tenemos mucha población que en su vida ha hecho ejercicio físico. ¿Habrá caminado? Sí. Entonces, tendremos que adaptar lo que les decía en el título, el ejercicio a la enfermedad, en este caso, a la diabetes.
Y entonces tendremos que tener el conocimiento de poder dirigir a ese paciente en el cuidado personal, darle el mejor abordaje y darle el conocimiento que se requiere. Pues la actividad física está registrada en muchos estudios. Hay muchas formas de hacer, es tener ese movimiento que uno llama poner en movimiento el músculo y ejercitarlo. Cualquier movimiento corporal originado que nos pueda traer una contracción muscular y que además utilice un gasto energético superior al gasto metabólico basal, nosotros lo vamos a llamar actividad física. Y el estado físico es la suma del desempeño que se tiene ya del sistema cardiorrespiratorio, de la actividad que tenemos, de esos músculos que hemos trabajado y de esa flexibilidad. Y el ejercicio entonces será el tipo de actividad física que vamos a planear, que vamos a estructurar y que va a ser de una manera repetitiva. Y entonces tenemos que pensar, porque no todo lo que aparentemente, digamos, camine, vaya y camine, es algo que va a desempeñar esto que estamos buscando. Entonces, depende del tiempo, de la forma que lo hagamos, del horario y de muchos otros factores. El estándar de oro para medir el desempeño cardiorrespiratorio es muy importante, el consumo máximo de oxígeno que tengamos. Y en estos tiempos de pandemia, yo no sé cómo lo estamos haciendo o cómo lo estamos dosificando, porque estamos usando máscara. ¿No ve? Y ese desempeño muscular es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar esa cantidad de fuerza que pueda ejercer ese músculo y esa cantidad de resistencia para que esa fuerza en el tiempo se pueda mantener sin presentar fatiga y sin dañar el músculo. Para lo que nosotros vamos a requerir tener flexibilidad, el rango de movimiento de las articulaciones. Y también vamos a tomar en cuenta el equivalente metabólico que llamamos el MET. ¿Qué es el MET? Es una unidad de intensidad o de carga de ejercicio que es equivalente al gasto metabólico basal. Si yo digo, haga ejercicio de 5 METs, significará que estás realizando un gasto calórico equivalente a 5 veces el gasto metabólico basal que tiene una persona. Entonces, el caminar, ¿se dan cuenta? Yo puedo caminar a paso lento, puedo caminar un poquito más fuerte o puedo hacer una caminata mucho más rigurosa. Y el MET se puede percibir mediante el esfuerzo que uno hace y miren que tiene una medición. En lo que nosotros deberíamos estar es entre el celeste y verde, entre 4 y 5, es lo que podríamos empezar a mostrar a nuestros pacientes. Y esto se relaciona con la actividad. Miren ustedes, si tenemos una bicicleta estacionaria, tenemos una actividad de 7 metros, una suavita, más bajita, de 6, pero si la ponemos media, llegamos a 8, y si yo la quiero poner intensa, son 10. Eso podría equivaler a 22 o a 25 kilómetros por hora que yo esté haciendo el movimiento, pero estoy en una bicicleta estacionaria. Y caminando, el ejemplo más fácil, ¿no? Si yo camino a paso lento o estoy caminando alrededor de 3 kilómetros, tengo un MET de 2.5 y así voy subiendo. Entonces, según la actividad, uno va a tener ese gasto energético. Los tipos de ejercicio, siempre hemos hablado, haga usted ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico, como su nombre lo dice, es el que utiliza el oxígeno y pues mejora el nivel del estado físico. Y lo más importante de este tipo de ejercicio es que mejora el desempeño cardiorrespiratorio. Es muy diferente al ejercicio de resistencia. En el ejercicio de resistencia, uno usa la fuerza muscular. Estos ejercicios se van diferenciando. Hay que tener en cuenta que uno más que otro podría producirnos hipoglicemia en el momento que estamos desarrollando el ejercicio. Y eso es importante tomar en cuenta porque estamos hablando de pacientes que tienen un tratamiento con insulina. Estamos hablando de pacientes que tienen un tratamiento mixto, usan insulina y antidiabéticos orales. Y también hablamos de pacientes que están con tratamiento solamente oral.
Entonces, debemos de diferenciarlos a los pacientes. Cada paciente es diferente. Y hay pacientes que sí tienen complicaciones crónicas, las micro y las macrovasculares, a quien yo debo de dirigir y debo de revisar, debo orientar a cuál de estos dos voy a ir. Antes decían, el ejercicio aeróbico es el mejor, es el que nos da todo lo que necesita el cuerpo, pero en realidad se ha observado que también el otro ejercicio, el de resistencia, puede mejorar la sensibilidad a la insulina, tanto como lo hace el ejercicio aeróbico. Esta es una gran noticia. Entonces, sí se puede hacer yoga, sí se puede hacer ejercicios que no tengan gran impacto o que puedan muchas veces aumentar el daño que tiene el paciente de una neuropatía. Por lo tanto, es importante ahora que sepamos que estos dos van a trabajar en mejorar esa respuesta a la insulina. Y no solamente había sido la intervención de darle al paciente o enseñarle a hacer este tipo de ejercicio, sino como su nombre, como se ve acá en el artículo, nos habla de que debemos de tener una intervención multicomponente. Es decir, debemos darle su tipo de ejercicio. Y miren cómo está mezclando. Está usando un ejercicio aeróbico, está usando un ejercicio de fuerza y al mismo tiempo un plan nutricional sano. Y estamos hablando de que podríamos incluso prevenir que los pacientes desarrollen una diabetes. Este es un metaanálisis que vale la pena que lo revisemos. Por lo tanto, debemos de ver además muchos otros factores que ingresan y tienen relación e intervienen en lo que hacemos nosotros el ejercicio. No será lo mismo que yo a un paciente que esté con un índice de masa corporal de 42 quiera que este paciente corra. Por lo menos durante la primera semana no lo voy a hacer, no puedo, ¿cierto? Porque es un factor que además va a influir en la actividad de su función pulmonar por la restricción que tiene debido al tejido adiposo, que es como si estuviera atrapando la caja cardiotorácica, y la parte pulmonar y cardíaca pues no va a tener el funcionamiento que queremos, y lo único que vamos a hacer es probablemente hacerlo odiar el ejercicio, hacerlo escapar o traer mayores problemas de oxigenación. Miren ustedes cómo el género puede influir. La mujer tiene muchas veces menos resistencia a veces que el varón. La edad, sabemos que un paciente entrenado, sí, de la tercera edad es fantástico, pero si un paciente de la tercera edad nunca se ha entrenado y va a iniciar, pues, hay que tratarlo incluso como un niño. La posición, no es lo mismo hacer un paciente, no es lo mismo hacer un ejercicio en decúbito dorsal que erguidos. El estrés nos quita mucho poder, el estrés nos quita mucha fuerza para arrancar porque nos distrae incluso de la concentración de lo que vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio hay que disfrutarlo y parte del estrés, de lo que nosotros llevamos en la cabeza, hay que sacarlo, ¿sí? La talla es también definitivamente algo que va a actuar. Y pues sí, hay un artículo de revisión que nos habla en relación a la diabetes del aparato respiratorio. Esa abundante vascularización que se produce en la parte pulmonar, el contenido en las fibras de colágeno y elastina, convierten a la parte, al tejido pulmonar en un objetivo de hiperglicemia crónica. Imagínense que ya el diabético sí tiene muchos problemas a todo nivel y la misma diabetes, si no está controlada, nos está trayendo una repercusión terrible en las fibras del colágeno, del pulmón. Si perdemos las fibras del colágeno del pulmón, nuestra expansión para poder inhalar, exhalar y hacer el ejercicio no vamos a poder hacer. Entonces, sí vamos a tener mucha alteración y los mecanismos que se van a producir, bueno, no nos va a traer muchas veces lo que nosotros queremos corregir en los pacientes. Seguimos con la evidencia y miren, si podríamos mover a nuestros niños, pues podríamos tenerlos incluso
incluso una mejor salud metabólica y tener mejores logros académicos. Hoy por hoy me preocupa mucho ver a los niños, están sentados más de 4 horas frente a una computadora, no tienen nada de actividad y los propios profesores que los tienen en esas 4 horas están viniendo a mi consultorio. ¿Y saben por qué están viniendo? Porque tienen mucha contractura del sistema de la parte muscular, ¿sí? Están aburridísimos de estar sentados, pero ellos mismos no están desarrollando algo de actividad mientras dan clases. Entonces, si estamos haciendo clases virtualmente, lo mínimo deberíamos de aprender también a hacer el ejercicio físico de manera virtual porque no hay movimiento en el mundo. Y ahí nos hacen muchas preguntas en la parte diabética. ¿Será que un diabético puede entrenar teniendo diabetes? ¿Afectará al rendimiento el nivel de glicemia que tiene? Si está muy alto, si está muy bajo. ¿Va a mejorar su problema metabólico con el ejercicio físico? Una respuesta es que la diabetes nunca debería de impedir hacer ejercicio a nadie. Y el músculo tiene memoria. Si uno aprende a manejarlo, esto va a ir bien. Entonces, miren ustedes el gran beneficio en la parte fisiológica y bioquímica de lo que hace el ejercicio simplemente en la parte muscular, que es lo que más nos debería de importar. Las adaptaciones fisiológicas que tenemos al ejercicio de resistencia, que no son los aeróbicos, miren la maravilla que nos puede dar. Entonces, tenemos todo esto a favor, ¿cierto? Y si ustedes se fijan algo, habla mucho de aumento del metabolismo, entre que sube y baja el metabolismo. Entonces, estamos respondiendo a las preguntas que tenemos. Hay adaptaciones agudas y crónicas. Esto he aprendido. Las adaptaciones agudas y no habían sido las mismas que las adaptaciones crónicas que uno tiene al ejercicio físico. Hay momentos en que trabajamos más rápido y hay momentos, miren, en que trabajamos un poco más lento, pero con muchísimo beneficio para el paciente que es diabético y sobre todo si tiene sobrepeso. ¿Qué estamos haciendo? Sobre todo estamos protegiendo la parte cardiovascular. A nivel muscular vamos a activar nosotros muy rápidamente la enzima fosforilasa, que va a degradar el glucógeno muscular hasta la glucosa 6-fosfato, la GCP, si se acuerdan, y esta va a ingresar a la vía glucolítica anaeróbica produciendo ácido láctico y ATP. Entonces, ya estamos ganando y con el tiempo esto va a ser una maravilla, ¿sí? Y a nivel hepático, bueno, esto va a ser interesante porque a nivel hepático se va a producir incluso la parte de la glucosa, la parte de los lípidos. Cuando uno esté haciendo ejercicio, el cuerpo lo va a utilizar y si necesita va a ir captando todo lo que necesita de afuera y lo que está afuera y va a ir mejorando y disminuyendo esos niveles de glucemia que se tienen. A nivel de todo el cuerpo, pues esa capacidad aeróbica va a sensibilizar la respuesta a la insulina, el paciente va a estar mejor controlado y va a tener una capacitación de oxidación más importante. A nivel de la salud, pues el paciente va a mejorar o puede reducir o realmente pueden mejorar tan bien aquellos pacientes diabéticos, entre comillas, que estarían iniciando el proceso y sobre todo va a reducir la enfermedad cardiovascular y la mortalidad de estos pacientes, el síndrome metabólico y la obesidad. La glicemia no va a ser la misma al principio, al medio ni al final de la actividad física. Ya sin hacer actividad física, nosotros sabemos, ¿no ve? Y yo preguntara, ¿cuántas veces cambia el nivel de glicemia en el día? Miren, la respuesta es más de 1500 veces. Y estoy hablando de una persona que no es atleta o nada, en su vida diaria normal. Y si es diabético, bueno, tiene esos 1500 cambios que hay. Es increíble. Claro, cuando desayunamos, estamos en una actividad diferente, a veces estamos estresados, estamos apurados, o estamos tranquilos, o nos vamos a quedar a dormir más tarde, o nos levantamos más temprano. Entonces cambia
¿Por qué cambia? Porque hay muchas cosas que están de por medio. El paciente que va a hacer el ejercicio físico tendrá que medir su glicemia antes de hacerlo y tendrá que medir su glicemia después de haber hecho su rutina de ejercicio. Tendrá que escoger qué tipo va a ser, si va a ser un ejercicio de esfuerzo, si va a ser aeróbico, anaeróbico, cuánta resistencia, cuánta duración, qué va a comer, cuánto tiempo le va a tomar hacer ese ejercicio, en qué hora del día lo va a programar, al despertar, en la tarde, cómo está la temperatura. Estamos en sitios arriba de 32 grados, estamos en sitios de menos de 2 grados, los cambios hormonales que hay, el ciclo menstrual de la mujer, el cambio del patrón del sueño y del trabajo. En estos momentos se ha visto que si uno no logra dormir esas 6 a 8 horas, está alterando totalmente su metabolismo y no va a responder, va a estar cansado todo el tiempo. Hay personas que programan el ejercicio en el día, hay personas que tienen una reunión familiar, una actividad en casa y consumen un poco de alcohol y al día siguiente, ¿qué tipo de ejercicio van a hacer? ¿No? El estrés psicológico, y todo eso nos hace cambiar y pensar cómo vamos a hacer ese ejercicio. Uno pensaría que el ejercicio, el único efecto que tendría es controlar el nivel de glicemia y eso estaría repercutiendo en hacer un control de la hemoglobina glicosilada A1C. Pues les muestro este estudio que se ha hecho en 2013 y lo que muestra es que en los pacientes diabéticos tipo 1, donde es un poco más difícil manejar esto porque ustedes saben que es insulino dependiente, se ha evidenciado que no revela un beneficio en el control glucémico y midiendo la hemoglobina A1C, la reducción es solamente del 0.25%. Entonces, no es que vamos a ir a buscar esto, vamos a ir a buscar lo que hemos visto anteriormente, el mejorar y no subir de peso, el reducir ese peso, el tener una mejor respuesta a la insulina, el animarnos mentalmente y etcétera, ¿no? Ahora, entre el resumen de este estudio, también miren cómo se divide el tipo de ejercicio y el efecto agudo de un ejercicio agudo, cuando está empezando a hacer, cuando está iniciando su proceso, qué beneficio más lindo que tiene. Si se dan cuenta, es mucho beneficio para el paciente diabético y sobre todo para el control cardiovascular. Los efectos de una sesión de ejercicios, tenemos que hacer como una receta, decíamos, va a mejorar sobre todo la presión arterial. De hecho, vamos a ir a buscar una mejora en la glucemia. Esto sí se va a ver en la hemoglobina glicosilada, más en los pacientes diabéticos tipo 2 que los 1, y la oxidación de los hidratos de carbono y las grasas y los niveles de óxido nítrico. También se ha visto que a nivel del endotelio, pues hay una respuesta importante de lo que es el ejercicio físico. Se sugiere, los estudios muestran que podría tener un impacto significativo. ¿Y por qué hablamos del endotelio? Porque si el endotelio está inflamado, nos está hablando de que el obeso y la inflamación del endotelio puede tener mayor problema en cualquier otro tipo de enfermedad que el paciente desarrolle, independientemente de lo que ya es diabetes, aumentando el riesgo y empeorando su respuesta, ¿sí? Miren, ese aumento de la biodisponibilidad, tanto del óxido nítrico, de los hidratos de carbono, del consumo de oxígeno, de la tolerancia de la glucosa, la disminución de la presión. Y algo importante que nos muestra este artículo es que el beneficio de incluso hacer un ejercicio agudo no solamente es ese momento. Si uno ha hecho bien el ejercicio, miren cómo va a disminuir el nivel de glicemia de 2 hasta 72 horas post ejercicio, que es donde deberíamos de vigilar mucho a nuestros pacientes que reciben insulina. Y esto es importante porque muchas veces se dice, haga ejercicio hasta que duelan los músculos. No es así. Cuando uno hace ejercicio hasta que esté totalmente macurcado, es que no lo hizo como debió de hacer el ejercicio. Por eso es que el ejercicio debe de ser dosificado, debe de ser recetado.
y cuando el paciente está recibiendo las terapias que hemos hablado, hay que vigilarlo hasta 72 horas después y hay que capacitarse para reconocer que este paciente en ese tiempo no nos haga una hipoglucemia, ¿sí? Los efectos parecen ser dependientes de la duración y especialmente de la intensidad con la que se haga el ejercicio. Una prescripción del ejercicio estaría entre 1.500 a 2.000 calorías gastadas en el ejercicio por semana. Estamos hablando de 7 días. ¿Y cómo lo hago? Yo siempre voy a buscar la frecuencia cardíaca máxima del paciente. Para el caso de varones, se toma 220 menos la edad y para el caso de mujeres, 226. Siempre voy a intentar prescribir el ejercicio a una actividad que no sea menor a 30 minutos. No puedo dar 15 minutos por día, no me va a servir. ¿Y cómo hago el cálculo para ver esto? Entonces, aquí tenemos vamos a hacer un ejercicio. Vamos a conocer la frecuencia cardíaca máxima, que también nos tiene que ayudar a sacar la frecuencia cardíaca de reposo para conocer la frecuencia cardíaca de reserva con la que deberíamos de trabajar con el paciente. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca de reserva? La frecuencia cardíaca de reserva es el porcentaje de entrenamiento más la frecuencia cardíaca de reposo, que es el rango objetivo de latidos por minuto a los que debería de llegar el paciente cuando hace su actividad física. Por ejemplo, si tenemos un varón de 50 años con una frecuencia cardíaca de reposo de 65, yo le quiero pedir que haga una actividad del 70% de actividad. Calculo la frecuencia cardíaca, es menos 50 por la edad, saco la frecuencia cardíaca de reserva, menos 65, y de ahí saco el rango objetivo, donde el paciente en la actividad yo debería de controlar que esté con 139 o menos de 140 latidos por minuto. Siempre que hagamos esto, deberíamos de intentar sacar la frecuencia cardíaca máxima cuando el paciente esté en algún esfuerzo y conocerlo, porque yo creo que nadie conoce ahorita su frecuencia cardíaca máxima, pero es un buen ejercicio para que veamos. De ahí nosotros dosificamos la cantidad de la intensidad del ejercicio físico. Por eso les decía, no es tan facilito como decir, señor, vaya, salga y camine, pero nosotros lo vamos a orientar. Vamos a ver la intensidad baja, moderada y alta. La baja es menos del 50% de una frecuencia cardíaca máxima que ahora hemos aprendido a sacar. La moderada varía entre 50 y 70 y la alta más del 70%. ¿Qué resultado me da una intensidad de ejercicio baja? Miren, la quemada de 210 kilocalorías por hora. Yo estoy quemando grasa y al mismo tiempo estoy utilizando mi glucosa, ¿sí? Pero poquito. Y si subo entre 50 y 70%, subo a 385 kilocalorías y quemo un poquito más de grasa y no tanto de glucosa. Pero si hago una actividad alta, sobrepaso 560 kilocalorías y sí utilizo toda esa glucosa que podría estar libre y alta en mi organismo y estoy quemando menos cantidad de grasa. Entonces, así debemos de dosificar, pero debemos de enseñar que esto sea progresivo. Ahora, aquí, bueno, tendríamos que ver cómo esos ejercicios de entrenamiento en resistencia en estos pacientes podrían ayudarnos. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta ahora es que la prescripción del ejercicio físico debe ser personalizada, ¿sí? No en grupo. O sea, está bien, los pacientes pueden ir al fitness, pueden ir a bailar, todo, pero un paciente que esté con sobrepeso no va a bailar igual que un paciente que esté en su peso ideal o que esté desnutrido, ¿cierto? De todos modos, debo de individualizar. Por eso, el hecho de ir a un gimnasio y meterse a un programa que le llaman el fitness o que le llaman los programas que están adecuados y que son con una muy buena respuesta y protección cardiorrespiratoria, cardioprotectora, por favor, nosotros ahora lo estamos viendo que debe de ser individualizada y debemos de tomar en cuenta todos los factores que hemos visto. Lo que debemos de hacer es lograr que exista esta adherencia tomando en cuenta todos los factores de riesgo y hacer que sea beneficioso a largo plazo, de por vida,
de por vida. Hemos dicho que el músculo tiene memoria. El paciente puede seguir haciendo ejercicio a los 80 años, a los 85 años, lo puede hacer. La adaptación entonces que nosotros tenemos y los aspectos que debemos de tomar en cuenta será que veamos qué tipo de ejercicio va a hacer, qué intensidad queremos darle, lo revisaremos, lo veremos, su duración, su horario. Además que tomaremos en cuenta algo muy importante que habíamos mencionado al principio, su tratamiento. Si su tratamiento me va a dar algo de hipoglicemia, tendré que ver cómo voy a dosificar. Si su ejercicio es programado o su ejercicio no es programado. ¿Cuántas veces uno va a visitar a alguien y le dice, ¿sabes qué? Estoy yendo al golf o estoy yendo al estadio a caminar, acompáñame, y uno se mete a hacer un ejercicio que muchas veces no está programado, ¿no? Y eso hay que enseñarle al paciente cuando viene a la consulta. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso de que este paciente que no sabe y no controla, y más todavía si está recibiendo insulina, lo primero que vamos a tener es un gran susto porque nos va a hacer una hipoglicemia. Por lo tanto, aquellos pacientes que están recibiendo tratamiento con insulina, lo importante es ver su dosis de insulina y ver si le vamos a ajustar. Debemos de ver si vamos a reducir por el tiempo y el tipo de ejercicio que va a hacer antes y después del ejercicio y ver si le vamos a aumentar los hidratos de carbono para que pueda responder a la intensidad y duración de ese su ejercicio físico. Y ahí nacen otras preguntas como que, ¿habrá algún riesgo? Sí, estamos viendo que hay hipoglicemias. ¿Habrá alguna contraindicación para el paciente diabético para hacer ejercicio? ¿Cuáles son realmente las recomendaciones para estos pacientes que tienen diabetes? Pues sí, hay muchos riesgos que puede tener un paciente diabético. Se puede lesionar porque no está cumpliendo los pasos para hacer un ejercicio físico. Pueden haber complicaciones preexistentes como una retinopatía. Puede ser que no esté viendo bien, no esté ajustando su visión y en vez de bajar un grado o de subir, choque, se nos caiga, se nos golpee. Puede tener una nefropatía y eso va a empeorar, o puede tener una neuropatía en miembro inferior y eso va a empeorar, o una cardiopatía isquémica. O está con una hiperglicemia. ¿Cuál será el nivel de glicemia entonces permitido que el paciente debería de tener para realizar un ejercicio físico? Y lo peor de todo, la hipoglicemia que le hemos hablado. Entonces, solamente para ponerles un ejercicio, miren cuando hay una alteración de la sensibilidad, cuando hay una neuropatía, se debe de contraindicar todo lo que golpee. Estamos hablando generalmente de pies, de miembros inferiores, o de algo que sea muy prolongado, una caminata donde esté haciendo un step permanente, un trote, ejercicios de step, esos que saltan, brincan sobre el pie, utilizando varios elementos. ¿Qué recomendaríamos para no lastimar la sensibilidad o empeorar la neuropatía del paciente? Pues lo ponemos en un ambiente 3D donde no haya presión, como la natación, lo ponemos en una bicicleta, lo ponemos en un remo, utiliza miembros superiores, a no ser que tenga algún daño en miembro superior, no lo puedo hacer. Le enseñamos esto que es vital, ejercicio sencillo. Pues sí, hay muchos videos que uno puede ver y aprender, no solamente de saltar y brincar, estamos en tiempos de pandemia y la gente dice, no me dejan salir a la esquina, ¿cómo voy a ir a nadar? Muy bien, enseñemos a nuestros pacientes diabéticos a empezar a hacer ejercicios en la silla. Ejercicios de brazos, podemos tener hula dentro de la casa, ¿cierto? Podemos ir viendo. Hay otros ejercicios que pues realmente no tienen impacto y tendremos que estudiar. ¿Qué hacemos frente a esto? El riesgo de la hipoglicemia. Bien facilito. Lo he puesto lo más sencillo para que podamos grabarlo y ver la regla de los 15. La regla de los 15 es que si la glicemia está menos de 70, hay que reponer 15 gramos, entre comillas, de azúcar en el paciente. No tengo las pastillas de azúcar para reponer. Bueno, pues puedo usar cucharaditas pequeñitas de esas de café, que son de 5 gramos, no las gigantes. Puedo diluirlo en un vaso y pues se los doy. ¿Sí? Y a los 15 minutos vuelvo a checar. Entonces, ¿qué le enseño a mi paciente? Señor, le voy a enseñar a caminar esta semana y va a empezar 3 cuadras, va a empezar 4 cuadras y ya ustedes ven cómo está yendo el paciente. Y lo primero que le digo, va a aprender a reconocer los datos de hipoglicemia.
son estos. Y usted, si siente eso, va a tomar un poquito de azúcar, va a esperar que actúe ese azúcar 15 minutos y si no ha mejorado, vuelve a repetir la ingesta. Para este tiempo de COVID, estamos pidiendo a los pacientes diabéticos en la teleconsulta, en la telemedicina, que por favor tengan un glucómetro a mano. Entonces, ya hay herramientas que sí podemos usar a distancia y podemos hacer medir y ver, pero ¿qué es la regla de 2:15? ¿No? Aquí les pongo, miren, este es un ejercicio muy interesante, los rangos de glicemia que el paciente debe de manejar. Cuando está menor a 100, pues el paciente tiene que tener mucho cuidado de hacer ejercicio y tiene que tratar de ingerir algo de hidrato de carbono para que se mantenga. Y cuando está arriba de 300, no puede definitivamente hacer ejercicio físico. Entonces, ese es el rango, ¿no? De 250 para arriba y menos de 100, cerca de 70, 80, mucho cuidado con el paciente. El ejercicio no es tan sencillo como ya les decía y otra vez les digo, miren, tienen que tener sus fases de calentamiento, sus fases de ejercicio programado y su fase de enfriamiento. O sea, no es, señor, salga, entre, no, tenemos que ayudarle. Y tenemos que enseñarle a que también puede usar este tipo de alimentos en caso de ser necesario, esté bajando su glicemia, porque vamos a ver cómo podemos ayudarlo conociendo el índice glucémico de los alimentos. La pérdida de 10% del peso, miren la maravilla que trae. Hay una disminución de los lípidos importantes y una subida del 8% del HDL. Y sobre todo 30-40% de la disminución de fallecimientos en los pacientes diabéticos. Entonces, la importancia de tener un buen peso mediante la actividad física tiene mucho beneficio. Muchos tal vez hemos empezado la pandemia así, confinados, encerrados con nuestra familia. Muchos tal vez estemos en este proceso o hayamos hecho al revés. Los mensajes para llevar a casa, pues hay mucha evidencia, se ha demostrado. Lo más importante es mejorar esa sensibilidad a la insulina y tener un mejor control metabólico. Contribuir sobre todo a la disminución del riesgo cardiovascular. Sabemos que muchas veces los diabéticos no mueren por hiperglicemia, a veces por hipoglicemia, sobre todo por un compromiso cardiovascular. Son pacientes que muchas veces cuando se infartan no tienen ni siquiera dolor por el daño neuropático producido por la glucotoxicidad que ha tenido ese paciente en todos sus años. La estrategia adecuada, sobre todo, es siempre prevenir la ganancia de peso en los pacientes que son obesos y pues tendremos que aprender a comer. Un arma nueva es la microbiota, la nutrición y la alimentación sana. Esto han debido ver más de una vez, ¿cierto? Es el famoso dicho chino que nos dice, el mejor médico es el que previene la enfermedad. El médico mediocre previene las complicaciones de una enfermedad que cree que está viendo y los médicos inferiores tratan todos los síntomas declarados de la enfermedad, como lo que estamos viendo actualmente. Entonces, depende de cada uno de nosotros en la intervención que queramos hacer, en la proyección que queramos hacer, para ver en cuál de estas líneas nosotros nos encasillamos. Muchas gracias. A usted, doctora, de verdad, muchas gracias. Gracias por compartir toda la información, los datos que llaman la atención, por supuesto, y nos dan una razón más para poder continuar con este tipo de cursos, capacitaciones, tanto para médicos como para pacientes en su momento y a seguir con la educación continua. Invitamos a todos los asistentes, por favor, a enviar sus preguntas por el icono correspondiente, preguntas y respuestas. Lorena y Wendy nos van a ayudar con la lectura, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Hay una pregunta. Buenas noches. Mi pregunta para la doctora Escalera. Un paciente de 20 años con
índice de masa corporal de 41, ¿se le puede recomendar que practique natación? No antecedentes de diabetes. Doctorita. He apagado el micrófono. Gracias. Para un paciente, gracias por la pregunta. Para un paciente que tiene un índice de masa corporal tan alto, nos está diciendo que hay algo en ese paciente, que tenemos que revisarlo. El paciente que ya de hecho tiene un índice de masa corporal, pues debe de ser revisado, completamente. Tenemos que hacer una revisión completa, tenemos que medir su presión arterial, hacer sus laboratorios, ver qué está pasando con ese paciente y ver sobre todo si hay alguna alteración metabólica. Lo que hemos visto al principio es fantástico en relación a ver que el ejercicio físico tiene un beneficio increíble en este tipo de pacientes. Un paciente obeso, estamos hablando de un paciente ya obeso en grado 3, a quien deberíamos de darle un gran apoyo de ejercicio físico. Sí, puede hacer natación, puede hacer el ejercicio que él considere que puede desarrollarlo. Habíamos dicho que la natación es algo que está como fuera de la dimensión de la fuerza. Uno puede libremente moverse en el agua y lo que hay que hacer es darle un horario. Hay que darle un tiempo, un horario. Se ha visto que cuando uno quiere tener beneficio del ejercicio físico, debe de realizar 150 minutos semanales de ejercicio físico. Y ese ejercicio físico puede estar distribuido 30 minutos cada día. Lo mínimo para tener una muy buena respuesta en el ejercicio físico, se ha visto que el paciente debería de mantener este tiempo de los 30 minutos mínimamente entre 3 a 5 días. Si el paciente no completa entre 3 a 5 días del ejercicio físico, que debería de ser diario, es decir, debería ser 30 minutos cada día por los 7 días, pero si hay algo que no lo puede hacer y lo hace solamente 3 días, todavía va a tener efecto. Menos de 3 días no hay efecto. No sirve el ejercicio acumulado. Yo quiero que el paciente vaya a hacer natación o vaya a jugar fútbol y va a jugar sábado en la mañana. No tiene efecto. Eso es totalmente contrario, va a traer mucho daño al organismo. Entonces, ese ejercicio físico entre 3 a 5 días, el que él haya elegido y que esté en condiciones y que le guste hacer, lo va a hacer fantásticamente. Adelante, del ejercicio físico. Doctorita, también el doctor Galvez pregunta, ¿qué opinan sobre el uso y el abuso de la metformina como parte de una estrategia para pérdida de peso en el deporte, incluso de compra libre, sobre todo para crear déficit calórico en deportistas? Gracias por la pregunta. La metformina no es un medicamento para reducir de peso. Eso tiene que quedar claro. De que se haya visto que en algunos casos en particular pueda ayudar, sí. De hecho, cuando uno empieza a utilizar metformina, tiene muchos problemas gastrointestinales. Hay pacientes a los que se debe de iniciar de a poco hasta llegar a la dosis que el paciente requiera. Como el doctor Fuster, cardiólogo español, decía, no podemos intentar tratar este tipo de afectaciones metabólicas solamente pensando en que las tabletas son mágicas o mejorar nuestros sistemas pensando en que vamos a depender de una tableta si todo lo tenemos en forma natural. Estamos hablando de una buena alimentación y estamos hablando de un buen ejercicio físico. Yo no he tenido la oportunidad de leer un estudio que esté realizado con las normas mundiales de cómo hacer la intervención de este tipo de fármaco, como están hablando, para la actividad física.
no tenemos no tenemos una revisión, no tenemos un metaanálisis al respecto, y bueno, veremos si hay algo, pero por el momento no hay ninguna recomendación en esto. No sé si el doctor Espinosa. Completamente de acuerdo con la doctora Escalera. Totalmente contraindicado el manejo de la metformina en ese aspecto como está referida a la pregunta. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Tenemos también otra pregunta. ¿Qué tipo de ejercicio es recomendable en adultos mayores con fibrosis pulmonar? No sé si esa pregunta viene por fibrosis pulmonar, diabetes o COVID, ¿no? O puede ser fibrosis pulmonar en paciente diabético y COVID. Pero voy a responderla. Por la experiencia que he visto de los pacientes con COVID, he visto mucho paciente diabético compensado y pacientes que eran no diabéticos que cuando han hecho COVID se han enfermado y bueno, no todos han terminado con fibrosis pulmonar. Ha habido algunos casos que todo es individualizado en la recuperación y cómo uno haya llegado a tener la intervención. Voy a hablar un poquito de COVID, porque un paciente que se enferma de COVID y tiene una neumonía por COVID moderada a severa, si la intervención es pronta, el paciente va a ir muy bien. Vamos a tener una recuperación y vamos incluso a reducir el riesgo de que pueda tener una fibrosis. Un paciente con fibrosis pulmonar habrá que valorar el grado de capacidad pulmonar que tiene, si es oxígeno dependiente, si no es oxígeno dependiente, habrá que hacerle un estudio de una espirometría completa y habrá que ver la parte cardiopulmonar, no solamente la parte pulmonar. Eso es lo que hemos aprendido en esta época de querer reintegrar a los pacientes que han empezado con la fibrosis. Pacientes que han tenido fibrosis, primero se revisa eso y se hace un tratamiento. Si hay fibrosis pulmonar o de miocardio, son pacientes que tienen que estar en revisión constante y prohibidos de ejercicio físico, ni pensar en que llegamos a 3-4 METs, simplemente son pacientes que empiezan a hacer ejercicio, supervisión de una persona que esté capacitada y entonces estos pacientes deben de ser revisados y estudiados por neumología para que puedan tener el pase para hacer el ejercicio. Una vez que ellos estén en condiciones, hay que ver con un deportólogo o alguna otra, en realidad no sé si tenemos nosotros este tipo de especialistas para ayudarlos a hacer el ejercicio físico. Hay que tener muchísimo cuidado en los pacientes con fibrosis. Gracias, doctora. Bueno, a manera de comentario nos han pedido que leamos y una forma de agradecer también a la doctora Escalera, ¿no? Un doctor escribe, indicar al paciente actividad física es como se indicara a un paciente con hiperglicemia que deje de consumir azúcar. Tanto la actividad física como los diferentes tipos de ejercicios deben ser prescritos individualizadamente según condición clínica global. En todo tratamiento debe haber un involucramiento o participación activa de parte de los pacientes y dejen su rol pasivo. Gracias, doctora Escalera. Como usted indica, correcta prescripción. Es lo que dejaron a manera de comentario, doctora Escalera. Muy de acuerdo, muy contenta con el comentario y la participación. Es así, debe de ser individualizado. Por eso decíamos, no es lo mismo que todos se metan a hacer un aeróbico. No es así. Y el paciente debe de decidir, el paciente tiene que querer hacerlo, tiene que dejar a un lado su tranquilidad, su pasividad, el no querer moverse. Excelente. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta.
También en un paciente de 9 años con datos de obesidad, lo recomendable es dar medicación como metformina o solamente ejercicios. Adelante, doctores. Doctor Espinosa, ¿quiere responder? Por favor, la pregunta de nuevo es 9 años con diabetes. En un Obesidad. paciente de 9 años con datos de obesidad, lo recomendable es dar medicación como metformina o solamente ejercicio. Doctor Rodrigo. Es compleja la pregunta porque en un niño hay que definir el tipo de obesidad que tiene, Así hay que es. descartar otras patologías, ¿no ve? Y de acuerdo a eso definir el tratamiento. Si estamos hablando de una obesidad multifactorial, que estamos hablando exógena, digamos que sea por alimentación, por exceso de calorías, por sedentarismo, no está indicado inicialmente el uso de metformina. Sería una intervención nutricional y actividad física. Muchas gracias, doctores. Hay otra pregunta. ¿Cómo se prescribe ejercicio en pacientes con hernia de disco? La hernia de disco es una patología que hay que verla también. Hay que hacer una revisión porque hay diferentes grados de hernia de disco. Entonces, habrá que valorar primero y habrá que ver las condiciones en relación al paciente. Habrá que ver su peso. Sabemos que son pacientes que no van a poder hacer mucho esfuerzo físico y dependiendo de esa valoración que tengamos, podríamos iniciar ejercicios físicos de miembros superiores y enseñarle a hacer fortificación de los músculos antes de hacer el ejercicio físico. Pero eso siempre bajo una valoración de ver cuál es el grado de hernia discal que tiene, cuánto es su afectación. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Doctora, en PX insulino dependientes, antes de realizar actividad física intensa y de resistencia, ¿es recomendable consumir mayor HS? Doctora. Debe ser que en un paciente que recibe insulina, si es necesario que va a usar mayor cantidad de hidratos de carbono, algo así, ¿no? La pregunta. Sí, Pues doctora. sí, en un paciente que nosotros vamos a darle tratamiento como parte del tratamiento del ejercicio físico, debemos de ver el nivel de glicemia. Y el paciente, y ver el tipo de ejercicio físico que el paciente va a realizar. Entonces, en un paciente que esté con un nivel de glicemia entre más o menos 80, pues sí, pensaremos en darle hidrato de carbono y reducirle la cantidad de insulina y preguntarle cuánto ejercicio físico piensa realizar. ¿Ve? A él sí lo vamos a controlar así. Si el paciente está con una glicemia de 150 y usa su insulina, no voy a tener mayor modificación. Entre 150 y 180 no voy a ajustarle nada, pero sí le voy a controlar cuando termine de hacer el ejercicio para ver cuando le toque la otra dosis de insulina, si voy a darle más insulina o voy a reducir, recordando siempre que el ejercicio podría
tener una repercusión de disminuir la cantidad de glucosa, de glicemia, hasta 72 horas después de haber hecho el ejercicio físico. Entonces, ahí sí tengo que tener ese cuidado de ver. La pregunta es muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen una glicemia entre 180 y 250. Uno tendrá que ver la cantidad de insulina que podría utilizar, ver que podría ir a hacer ejercicio físico, podría hacer hasta 1 hora de ejercicio físico, y en caso de ser necesario tendríamos que ver de aumentar muy poca cantidad de hidratos de carbono, muy poquito, si es que aumentara su cantidad de realizar ejercicio físico, ¿no? Es ahí donde hay que ir ajustando un poquitito. Muy buena la pregunta, ¿no? Muchas gracias, doctora. Lore. Doctora, continuamos con las preguntas. Un paciente con valor de insulina de 57 miligramos decilitro, de una glicemia de 105 miligramos decilitro, dedicado con metformina 850 miligramos cada 12 horas, antecedentes de síndrome metabólico post-adenoma, hipófisis, río, con limitaciones físicas por problemas lumbares. ¿Cuál sería la recomendación, además de una dieta saludable? Doctores. Este es un paciente que aparentemente está despertando con 57. Eso me dice, pero dice insulina basal, no dice glicemia, ¿no? Insulina basal de 57, pero tiene una glicemia de 105. Paciente que toma metformina, no sé qué edad tiene el paciente, tiene un antecedente de síndrome metabólico. ¿Será que después no sé si ha tenido cirugía o no? Bueno, ha tenido una cirugía, de hecho, que dices que es un adenoma. O sea, Sí. ya después del adenoma ya no tiene síndrome metabólico, que tiene mucha limitación por problema lumbar, o sea, tiene otro problema a nivel lumbar, tiene, Sí. hay que verlo, ¿no? No sé, lo encuentro yo un poquito, no me ubico en lo que me quiere preguntar. ¿Cuál es la recomendación además de una dieta saludable? Vuelvo con lo mismo. Primero habrá que valorar el problema lumbar, porque si el paciente no tiene bipedestación, no se puede valer por sí mismo para realizar un ejercicio físico, tendrá que hacer mínimamente movimientos asistidos por algún personal especial que lo pueda colaborar. Y habrá que tener un control de su glicemia. Él está con, no sé, él está con metformina cada 12 horas y su glicemia es 105. Entonces, habría que valorar bien este paciente. La pregunta es para mí un poquito ambigua, ¿no? Primero habrá que ver si se puede mover, no se puede mover, y ver que yo inicie un plan de a poco asistido, valorar al paciente, si el paciente se mueve, no se mueve, y bueno, este nivel de glicemia está fantástico, 105 para mí. A ver, no sé. A ver, si la glicemia está en 105 y la previa o la 57
riesgo de hipoglicemia si hacen actividad física. Nos dice insulina basal, pero no nos Sí, dice insulina glicemia basal. No O sea, entiendo por eso la insulina pregunta. basa. Sí. Insulina basal de Un 50. hiperinsulinémico con glicemia de 105. Lo que no entiende es un síndrome metabólico posadenoma. Eso puede ser. Está muy irregular, muy inexacta la pregunta. Tendría que ser replanteada. Por favor. Sí, por favor. Está bien, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Pacientes que tienen diferentes patologías que impidan hacer un ejercicio. Las caminatas de 30 minutos después de las principales comidas ya es de gran ayuda para su salud. ¿Están de acuerdo con este criterio? Esto es un error de concepto. Cuando me dicen que hay caminatas de 30 minutos, yo tengo que decirles que ese ya es un ejercicio físico. Y eso es importante. Y hay una caminata importante. Esa caminata la podemos ajustar a que sea mucho más beneficiosa para los pacientes. Uno puede caminar con una persona y hagan la prueba. Pónganse a caminar siempre con una pareja y cuando van caminando, inicien un ritmo. Van un poquito lento y van manteniendo una conversación, así como yo estoy conversando con ustedes ahora. Si esta conversación que tenemos y seguimos caminando mantiene un ritmo respiratorio adecuado donde yo no me agite y haga, tome aire, pare y otra vez quiera retomar el ejercicio, si no hago eso, es ritmo y puedo ir probando. Una vez que he mejorado y he activado mi sistema osteomuscular, voy ajustando un poquitito la velocidad, la intensidad. Entonces, de ir un poquito más lento, que ya he ido aprendiendo, ajusto un poquito más y lo voy haciendo un poquito más rápido con esa persona. El rato que yo tenga esa sensación de falta de aire y de que tengo que parar, es el momento en que he subido mucho. Podría ir manteniendo eso. Entonces, esas caminatas ya son parte de un movimiento. Y esas caminatas las tenemos que aprovechar. Te va a salir a caminar, pero no inmediatamente después del almuerzo. Le va a venir náuseas, le va a venir vómitos, le va a echar la culpa a que ha caminado. Por eso es importante que como ponemos el medicamento en horario, el ejercicio lo debemos de poner en horario y respetar. Esa es una forma en que va a ser consecutivo y a largo plazo. Entonces, aprovechemos que está empezando a caminar, que tiene esos 30 minutos y por Dios, ganemos esos 30 minutos y aumentemos un poquito más para la parte del calentamiento, del ejercicio físico y para la parte del enfriamiento. En general, con lo que yo he revisado, entre 45 a 1 hora, uno se toma de tiempo para hacer esto. Gracias, doctora. Bueno, también mandan las felicitaciones, dicen muchas felicidades por la exposición al doctor Espinosa y a la doctora Escalera, comentó la doctora Paula Cero. Y también, bueno, preguntan, buenas noches, excelente presentación. Por favor, su opinión de síndrome metabólico, metformina y ejercicios. Bueno, es importante ahí definir el síndrome metabólico, en qué criterios hemos utilizado para el síndrome metabólico. De repente hay que definir el grado de hiperglicemia que tiene el paciente. Es distinto definir un síndrome metabólico con un paciente con una glicemia de ayuno alterada, distinto tener un paciente con una tolerancia a la glucosa alterada o tener un paciente con síndrome metabólico y diabetes. Entonces, en el contexto de la diabetes, estamos hablando de uso de metformina, que ya debe estar dentro de su esquema de tratamiento.
fuera de guías y fuera de protocolos definidos en prediabetes, podemos estar hablando de uso de metformina en estados hiperglicémicos como intolerancia a la glucosa, y en relación directa en el síndrome metabólico o prediabetes o glicemia de ayuno alterada en pacientes con síndrome metabólico a largo plazo, el ejercicio le gana a la metformina. Como hemos presentado y como ha presentado la doctora Escalera, los estudios DAKIN, el DPP y demás han demostrado que a la larga la actividad física y el plan nutricional tienen el mismo impacto a los 3 o 4 años que el uso de metformina en prevención de diagnóstico de diabetes. De acuerdo. Ha sido superior, ¿no? En el estudio del DPP, que fue uno de los más grandes, que tenía más de 3,000 pacientes. El cambio del estilo de vida fue superior al uso del grupo que usó metformina en un tiempo de 2,8 años más o menos, de demostrar esa intervención importantísima, importantísima. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Preguntan también, ¿cuánto de dosis máxima de metformina sería lo adecuado? 300 miligramos día. Debe querer decir 3,000. Pero para responder esa pregunta, lo invito al día de mañana que se va a dar hipoglucemiantes orales. Está bien, doctor. Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Tengo una pregunta más. Ay. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿existe algún valor de hemoglobina glicosilada que permite considerar que el paciente ha desarrollado un síndrome metabólico o este estudio es restringido solamente a la diabetes? Doctor. Exacto. Ayer hemos escuchado la presentación de la doctora Pomier sobre los criterios de diagnóstico y demás, y hemos escuchado la estandarización de la hemoglobina glicosilada, que no debe ser utilizada para el diagnóstico en Latinoamérica. Entonces, solamente con ese criterio ya sabemos que la respuesta es no, menos aún para el síndrome metabólico. Entonces, nosotros tenemos que tener como criterio el uso de la hemoglobina glicosilada en el seguimiento del paciente con diabetes tipo 2, pero no para diagnóstico de síndrome metabólico ni para diagnóstico de diabetes. Gracias, doctor. Bueno, también me preguntan, ¿cuándo aplicar la insulina antes de los ejercicios o después de la actividad física? Eso va en relación al horario en el que el paciente decida hacer el ejercicio físico, ¿no? Y con cuánto de glicemia ha despertado. Hay pacientes que ya tienen una dosis definida de insulina y hay otros que utilizan la combinación de las insulinas. Ahí es donde hay que tener el cuaderno de registro y hay que ir viendo. Entonces, si se va a aplicar insulina y va a hacer inmediatamente el ejercicio, no. Sabemos que nos tenemos que aplicar insulina antes de consumir alimentos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado ahí. Si el paciente se va a poner la insulina y sabe que sus niveles probablemente bajen muy rápido y va a salir a hacer ejercicio, tiene que consumir su cantidad de hidrato de carbono, puede utilizarlo, pero para eso es mejor tener siempre un horario y evitarnos el riesgo de caer en una hipoglicemia con este paciente. Añadiendo a la respuesta, obviamente hay que ver también el tipo de insulina que usa el paciente, ¿no es cierto? Si es una insulina de acción intermedio prolongada como la NPH o una insulina Lantus, si es un esquema continuo que el paciente ya está utilizando, no tiene intervención directa con el ejercicio. Ahí estaríamos hablando de la utilización de insulinas rápidas como la cristalina o ultra rápidas como una insulina Apidra o Glargina, etcétera, Lispro, que podría tener una acción inmediata y en relación al gasto calórico del ejercicio. Entonces,
hay que diferenciar de qué estamos hablando. Si el paciente tiene un esquema definido y de acción basal, él hace su esquema normalmente y hace su control de glicemia pre-ejercicio y define de acuerdo a su glicemia si va a ser una merienda previa al ejercicio. Si el ejercicio va a durar más de 30 a 40 minutos, va a hacer la merienda correspondiente o un control de glicemia en ese momento. Y si el ejercicio dura mucho tiempo más, va a ser un control posterior. O sea, hay factores y detalles que hay que conversar directamente con el paciente, hay que individualizar. Okay. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno, preguntan también, el uso de metformina normal o de acción prolongada, de estas dos, ¿cuál estaría mejor indicada en síndrome metabólico? Bueno, hemos dicho que de forma oficial, ninguna. De forma extraoficial en síndrome metabólico. Acuérdense que estamos hablando de síndrome metabólico cuando diagnosticamos al paciente con diabetes y síndrome metabólico y el paciente con síndrome metabólico y una glicemia de ayuno alterada o un trastorno de tolerancia a la glucosa. O sea, son diferentes estadios de alteración de la tolerancia a la glucosa, desde la glicemia de ayuno hasta la diabetes. Entonces, son diferentes momentos que vamos a usar la metformina. Oficialmente la metformina utilizamos en la diabetes. En los estadios previos podemos usar en tolerancia a la glucosa alterada, posiblemente. Y ahí más que todo va la diferenciación de repente en los síntomas gastrointestinales que pueda ocasionar la metformina normal o regular en relación a la deliberación prolongada. Más que todo diferenciamos por ese aspecto. Muchas gracias, doctor. Finalizando las preguntas, también nos preguntan qué se debe hacer en un paciente diabético tipo 2 que recibe glucovans 2 veces al día, 2.5 quebrado 5, que va a revivir un pulso de corticoide para un buen control glicémico. Yo creo que quería decir 2.5, ¿no es cierto? 2.5 de glibenclamida con 500 de metformina. Exacto. Depende mucho del control glicémico que tenga el paciente previo, depende de la dosis de corticoide que va a recibir, y yo creo que lo más recomendable ahí es pasarlo a insulina, ¿no es cierto? Porque sabemos que va a haber una hiperglicemia vespertina más predominante y de repente va a haber una hiperglicemia significativa y es mejor controlarlo con insulina. Bueno, creo que son todas las preguntas. Y creo que con esto cerramos, doctores. Ya han sido respondidas todas. Así es. Gracias, Wendy, Lorena. Doctores, los invitamos a dar su despedida, por favor. Muy agradecida por el espacio que nos han dado y nuevamente agradecer al doctor Saldaña y a todos ustedes que han participado y por esta participación tan activa, que eso es lo que queremos, conversar entre todos y ver de alguna forma el mejor acercamiento y el mejor trato para el paciente diabético. Rodrigo, un gusto haber compartido contigo, un placer para mí estar con un gran especialista como tú. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Doctor, está sin Muchas micrófono. gracias, doctor. Gracias, doctora. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, por favor. Lourdes, como siempre, nosotros compañeros de tantas charlas, tantos congresos, te agradezco siempre la compañía. Siempre ha sido desde mi residente, mi profesora en muchas cosas. Así que agradecer a Merck, al doctor Saldaña, Gustavo, Wendy, Romina. Felicitar a Billy
en la distancia por su cumpleaños. Y no, un recuerdo siempre con cariño al doctor Córdoba y al doctor Zambrana que nos dejaron. Siempre es una tristeza, un curso que ellos no están presentes, pero gracias a todos por la participación y seguir adelante siempre tratando de ayudar a los pacientes con diabetes y con síndrome metabólico, obesidad, etc. Muchas gracias. Muchas A usted, gracias. doctor, doctora, gracias por prepararse, por presentar todos estos datos. Recordarlos a los doctores Córdoba y Zambrana, pues también es grato por un lado y también triste, pero están presentes, creo, y ya que ellos han participado y nos han enseñado mucho, nos han apoyado mucho en el tema de capacitaciones, y pues es por eso que también de parte de INTI y Merck en particular continuamos apoyando estas iniciativas. Me informaron que el doctor Saldaña lastimosamente no pudo llegar, quería él, por supuesto, estar presente. Tuvo un paciente de emergencia al final de la tarde que no le permitió, pero agradecemos nuevamente la asistencia de todos. Los invitamos, como el doctor Rodrigo decía, para mañana a la misma hora, 19:30, para contar con información al respecto de tratamiento, justamente, y esperamos pues que sí sea beneficioso para todos y estamos a disposición. Un gusto estar en contacto y hasta mañana. Chao, chao, Doctores, muy buenas gracias. noches. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, muy Gracias. buenas. Gracias, Buenas Buen, noches. A usted. Fabio, Gustavito. Gracias, doctor. Hasta luego. Luego.